I wonder, have you ever been asked a question that changed you Tengo una pregunta. ¿Alguna vez te han hecho una pregunta que te haya cambiado or that challenged you o que te haya desafiado or that helped you see something in a new light? o que te haya ayudado a ver algo de una manera distinta? I have 2 kids, Yo tengo 2 hijos, so I often get asked questions that confuse me or scare me, así que muy a menudo me hacen preguntas que me confunden o me asustan. such as, Algunas como, Daddy, where are the paper towels? papá, ¿dónde están las toallas de papel? Or, Daddy, can I have a Band-Aid? O papá, ¿puedo tener una tirita? Or, Daddy, why does my tummy feel so bad? O papá, ¿por qué me duele tanto la barriga? Questions are powerful. Las preguntas son poderosas. We often have in mind that Jesus was like a spiritual guru handing out answers to life's spiritual questions. A menudo pensamos que Jesús era una especie de gurú espiritual que repartía respuestas a los grandes problemas de la vida. But interesting, Jesus, more than any other person in the Bible, asked questions. Pero curiosamente, Jesús, más que cualquier otra persona en la Biblia, hacía preguntas. In fact, in the Gospels, De hecho, en los evangelios, in these relatively short 4 biographies of Jesus that we have, estas 4 biografías relativamente breves de Jesús, Jesus asks over 300 questions. Jesús hace más de 300 preguntas. He is constantly asking questions of everyone. Constantemente está preguntando a todo el mundo, Rich people, a los ricos, poor people, a los pobres, religious people, a los religiosos non-religious people, y a los no religiosos, people who love him, a personas que le amaban people who hate him. y personas que le odiaban. Jesus is constantly asking questions. Jesús está constantemente haciendo preguntas. He uses questions to teach, Él usa las preguntas para enseñar, to guide, para guiar, to reveal truth, para revelar verdad, to help people uncover their motives. para ayudar a la gente a descubrir sus motivaciones. But more than anything, he Pero- uses questions the way that we use questions. Pero más que cualquier otra cosa, Él usa las preguntas de la manera en que nosotros las usamos. He asks questions so that he can know people. Él hace preguntas para conocer a las personas. Jesus wants to know people. Jesús quiere conocer a la gente. And this summer, we are going to be talking about the questions of Jesus. Y este verano vamos a estar hablando sobre las preguntas de Jesús. We're going to look each week at a question that Jesus asked in the Gospels. Cada semana veremos una pregunta que Jesús hace en los evangelios. We'll try to understand that question in its context. Intentaremos entender esa pregunta en su contexto. And then we'll listen to the voice of Jesus as we hear him asking us that same question today. Y luego escucharemos la voz de Jesús mientras nos hace esa misma pregunta hoy mismo. Does that sound good? ¿Eso suena bien? I think it sounds great. Creo que suena genial. And so today we are going to start off with a question that Jesus asked to 3 different people in Mark chapter 10. Y hoy vamos a empezar con una pregunta que Jesús le hace a 3 personas distintas en Marcos capítulo 10. He asks, "What do you want me to do for you?" Él pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? So let's read our passage for today, Así que leamos el pasaje de hoy, starting in Mark chapter 10, verses 35 to 41. empezando en Marcos capítulo 10 desde el versículo 35 hasta el 41 And then jumping to 46 to 52. y luego saltamos al 46, del 46 al 52 en las páginas 780. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué queréis que haga por vosotros? Concédenos en tu glorioso reino, uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. No sabéis lo que estáis pidiendo, les replicó Jesús. ¿Podéis acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Beberéis de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasaréis por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Saltamos al 46. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar,
Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Amén. Amen. What do you want me to do for you? ¿Qué quieres que haga por ti? As Jesus asked this question to James, to John, to Bartimaeus, Cuando Jesús le hace esta pregunta a Santiago, a Juan y a Bartimeo, and now to you and to me, y ahora a ti y a mí, he is offering us three things. nos está ofreciendo tres cosas. This question offers us an invitation, Esta pregunta nos ofrece una invitación, correction, una corrección and salvation. y una salvación. Let's look at those three things. Veamos estas tres cosas. First, an invitation. Primero, una invitación. Jesus is doing something kind of amazing in this passage. Jesús está haciendo algo bastante sorprendente en este pasaje. He's giving James and John the chance to think about exactly what it is that they want, Le está dando a Santiago y a Juan la oportunidad de pensar exactamente qué es lo que quieren, the thing that their hearts long for and desire, aquello que sus corazones desean y anhelan, and he's inviting them to tell him. y les está invitando a decírselo. He is giving them the opportunity to be 100% honest with him. Él les está dando una oportunidad abierta de ser 100% sinceros con Él. When he asks them what they want him to do for them, Cuando Él les pregunta qué es lo que quiere que haga por ellos, he's not asking a trick question. Él no les está haciendo una pregunta trampa. He's not trying to get their hopes up and then say, ha, just kidding. Él no está intentando de elevar sus esperanzas para luego decir, ¡ja! Solo estaba bromeando. I'm not doing that. No voy a hacer eso. He's really asking. Él realmente está preguntando. He's asking them to consider. Les está invitando y preguntando a considerar. And he's asking them to connect with the longings of their hearts Y les está preguntando para conectar con los anhelos de su corazón and to share those things with him. y para compartir estas cosas con Él. And we know that this is true because after James and John tell him what they want, Y sabemos que esto es así porque después de que Santiago y Juan le digan lo que quiere, and it turns out that what they want is not a good thing really at all, y resulta que lo que quieren no es algo bueno, Jesus does not get angry. Jesús no se enfada, He does not yell at them. no les grita, He doesn't scold them. no les regaña. The other disciples get mad at James and John, Los otros discípulos sí que se enfadan con Santiago y Juan, but Jesus does not. pero Jesús no. He corrects them, Él les corrige, as we'll see in a minute, como veremos en un momento, but he does not scold them. pero no les regaña. Because what he's inviting them to with this question Porque lo que les está invitando a hacer con estas preguntas is honesty. es a ser honestos. His question is an invitation. Su pregunta es una invitación, Beyond superficiality mucho más allá de la superficialidad and into real reflection and real depth of friendship with Jesus. y hacia una reflexión verdadera y una amistad profunda con Jesús. He's not saying that he's a genie. Él no está diciendo que es un genio mágico, He's not giving them 3 wishes. no les está dando 3 deseos. He's showing them that he loves them. Él les está mostrando que Él les ama. What do you want, James and John? ¿Qué queréis, Santiago y Juan? Truly, what is in your heart? De verdad, ¿qué hay en vuestro corazón? You can tell me. Podéis decírmelo. We tend to view God as stagnant Tendemos a ver a Dios como estático or uninterested o desinteresado or removed. o distante. For many of us in the West, with our cultural conception of God and who he is, Para muchos de nosotros en Occidente, con nuestra concepción cultural de quién es Dios, the idea that God would ever ask me, what do you want? la idea de que Dios me pregunte a mí qué quieres Almost doesn't make sense. casi no tiene sentido. We're more accustomed to the idea that God would tell us to do things for him so that he would accept us. Estamos más acostumbrados a pensar que lo que Dios nos diría que hagamos por Él para ser aceptados por Él. Than we are to the idea that he would say to us, what are the longings of your heart? Because he loves us. Que a pensar que nos diría cuáles son los anhelos de tu corazón, porque nos ama. But Jesus does love us. Pero Jesús sí nos ama. He does love James and John and Bartimaeus. Jesús sí ama a Santiago, a Juan y a Bartimeo. And he invites them to actually think about the desires of their heart.
y les invita a pensar realmente en los deseos de su corazón and then share that with him. y a compartirlos con Él. It's a beautiful picture of the heart of God. Es una imagen preciosa del corazón de Dios. What do you want? ¿Qué quieres? When you think about the deepest, unspoken dreams and hopes and longings of your heart, Cuando piensas en los sueños, esperanzas y anhelos más profundos y no expresados de tu corazón, what's there? ¿qué hay ahí? More than just being able to travel more Más allá de poder viajar más or to have less gray hair, o de tener menos canas, what do you yearn for? ¿qué es lo que anhelas? Do you long for security, ¿Tienes un deseo de seguridad, significance, de significado, companionship, de compañía, convenience? de conveniencia? What do you want? ¿Qué es lo que quieres? If you're like me, Si eres como yo, there are times when life can feel like I'm just putting my head down and doing what I need to do to make it through this week. hay momentos en los que la vida puede sentirse como que si simplemente bajara la cabeza e hiciera lo que tengo que hacer para poder sobrevivir esta semana. And then next week, Y luego la siguiente. and then the next. Y luego la siguiente. When would I possibly have time to think about the longings of my heart? ¿Cuándo tendría tiempo para poder pensar en los anhelos de mi corazón? And honestly, why would I even want to? Because that sounds terrifying. Y honestamente, ¿por qué querría hacerlo? Eso suena aterrador. But Jesus' question in this passage opens us up. Pero la pregunta de Jesús en este pasaje nos abre, It invites us to pause nos invita a hacer una pausa and to step out of the monotony of modern life, y a salir de la monotonía de la vida moderna, the daily and weekly rhythm of mundanity that occupies so much of our lives, del ritmo diario y semanal de la rutina que ocupa tanto de nuestra vida. and invites us to actually feel Y nos invita a realmente sentir and think y pensar and wonder, y preguntarnos, what do I long for? ¿cuál es mi anhelo? If Jesus were to appear in front of you today, Si Jesús apareciera delante de ti hoy and he were to ask you, what do you want me to do for you? y te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? What would you say to him? ¿Qué le dirías? What would you want him to do for you? ¿Qué te gustaría que Él hiciera por ti? What does your heart long for? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? Jesus says that you can tell him. Jesús dice que le puedes decir. That's the invitation of this passage. Esa es la invitación de este pasaje. But there's also a sense in which Jesus' question challenges us and corrects us. Pero también hay un sentido en el que la pregunta de Jesús nos desafía y nos corrige. And to understand why, we need to understand what James and John respond, how they respond to Jesus' question. Y para entender el porqué, necesitamos entender la respuesta de Santiago y Juan a la pregunta de Jesús. They say it in verse 37, Ellos dicen en el versículo 37, let one of us sit at your right concédenos que uno se sienta a tu derecha and the other at your left y el otro a tu izquierda in your glory. en tu glorioso reino. It's clear that James and John have misunderstood a big part of Jesus' mission on earth. Está claro que Santiago y Juan han malinterpretado un poco la misión de Jesús en la tierra. James and John, like the rest of the disciples, Santiago y Juan, como el resto de los discípulos, have concluded that Jesus is the Messiah. han llegado a la conclusión de que Jesús es el Mesías. The Messiah was this figure from the Old Testament. El Mesías era una figura prometida en el Antiguo Testamento. He was a king Era un rey who would bring God's kingdom to earth, que iba a traer el reino de Dios a la tierra, establishing a reign of justice estableciendo un reinado de justicia and mercy y misericordia and healing y sanidad and rescuing the people of Israel from oppression. y rescatando al pueblo de Israel de la opresión. And Jesus, 2 chapters before this, in Mark chapter 8, Y Jesús, 2 capítulos antes, en Marcos capítulo 8, has been revealed to be God's Messiah. ha sido revelado como el Mesías de Dios. He's the one. Él es el elegido. And immediately after confirming that he is in fact the Messiah, Y justo después de confirmar que Él de hecho es el Mesías, Jesus begins to teach Jesús empieza a enseñar that although he is the king, de que aunque Él es el rey, he's going to suffer, Él va a sufrir, he's going to die, Él va a morir and then he will rise again. y luego resucitará. And James and John seem to have really not focused on that part. Y Santiago y Juan parecen haber ignorado esa parte. And they have focused on the part where Jesus, their friend, is a king. Y se han centrado solo en la parte en la que Jesús, su amigo, es el rey. James and John are thinking about Jesus' victory over the Romans.
Santiago y Juan están pensando sobre la victoria de Jesús sobre los romanos. They're imagining Jesus sitting in a throne room in a palace in Jerusalem, Se están imaginando a Jesús sentado en una sala real, en un trono, en un palacio de Jerusalén. and they're thinking about the fact that when Jesus sets up his kingdom, Y están pensando en que cuando Jesús establezca su reino, he's going to need some help running things. va a necesitar ayuda para gobernar. He's going to need to give some authority to some trusted advisors Va a necesitar dar autoridad a unos consejeros de confianza who will help exercise his power in the kingdom. que le ayuden a ejercer su poder en el reino. In other words, he's going to need someone to sit on his right and left. En otras palabras, él va a necesitar a alguien que se siente a su derecha y a su izquierda. James and John are asking for glory. Santiago y Juan están pidiendo gloria. They want prestige. Ellos quieren prestigio, They want authority and honor. quieren autoridad y honor, They want to rule. quieren gobernar And they want to do this at the expense of the other 10 disciples. y quieren hacerlo a expensas de los otros 10 discípulos. Jesus is saying, my kingdom is going to come by going down into suffering and death. Y Jesús les está diciendo, mi reino va a venir al ir hacia abajo, hacia el sufrimiento y la muerte. And James and John are saying, Jesus, Y Santiago y Juan están diciendo, Jesús, you told us we could tell you what the longing of our hearts is. tú nos dijiste que podíamos decirte cuál es el anhelo de nuestros corazones. Well, here it is. Pues aquí está. We want you to lift us up into honor and prestige. Queremos que nos eleves a honor y prestigio. And Jesus says, Y Jesús dice, no. no. I've told many of you before about the big hiking trip that I did in high school. Ya os he contado a muchos de vosotros sobre el viaje de senderismo que hice en el instituto. For 2 weeks, a group of friends and I hiked around the desert mountains of New Mexico in the United States. Durante 2 semanas, un grupo de amigos y yo caminamos por las montañas desérticas de Nuevo México. And part of the experience is that we were lent a donkey Y parte de esta experiencia era que nos prestaban un burro who was going to carry some of our supplies for several of the days that we were on the trail. para llevar parte de nuestros suministros durante días por el camino. And we named our donkey Bill. Y llamamos a nuestro burro Bill. That is not Bill. Ese no es Bill. But one morning we were getting ready to leave our campsite, Y una mañana estábamos preparándonos para salir del campamento. and we were going to hike about 20 or 25 kilometers to get to our next campsite. Íbamos a caminar unos 20-25 kilómetros para llegar a nuestro siguiente campamento. And it was my turn to walk down the trail to the paddock, Y era mi turno de bajar por el sendero hasta allá abajo, to where we were keeping Bill. al cercado donde teníamos a Bill. It was super early. Era muy I temprano, was really tired. estaba muy cansado, I had not eaten breakfast yet. ni siquiera había tomado el desayuno todavía, And so I was a bit grumpy. así que estaba un poquito gruñón. And so I was not pleased at all Así que no me hizo ninguna gracia when all of a sudden, while I was walking with Bill up the trail, que cuando de repente, mientras que estaba caminando con Bill por el sendero, Bill suddenly stopped. de repente Bill se detuvo. In the middle of the woods, En mitad del bosque, he just stopped walking. él simplemente dejó de caminar And I'm pulling him, y estaba tirando and de he's él not moving. y él no se quería mover And then I noticed his ears, y luego noté sus orejitas which were tense, que estaban muy tensas and he was listening. y estaba escuchando. And at that moment, Y en ese momento, no more than 4 meters in front of me, no más de 4 metros delante de mí, a bear came running out of the woods and crossed the path, un oso grandísimo pasó delante de nosotros y cruzó el camino. right where we would have been walking. Justo el sendero por donde hubiésemos estado caminando. And then the bear kept running down the other side of the woods. Y luego siguió caminando por el otro lado del And bosque. as soon as the bear kept on walking, Y tan pronto como el oso pasó, pues Bill started walking again. Bill quiso caminar de nuevo. And I looked at Bill, Y miré a Bill and my attitude went from annoyance to gratitude. y mi actitud pasó de estar molesto a la gratitud. Thank God for Bill, Gracias a Dios por Bill, because he had stopped us. porque él nos detuvo. He had kept us from walking straight into a bear. Nos impidió caminar directamente hacia un oso. I had wanted to walk down the path, Yo quería seguir por el sendero, but Bill knew that walking that path led to danger. pero Bill sabía que caminar por ese sendero nos llevaba al peligro. His no to what I wanted Su no a lo que yo quería, ultimately saved me. en última instancia me salvó. Not every desire that we have leads to life, No todo lo que deseo nos lleva a la vida,
There are some desires within us Hay algunos deseos en nosotros that are noble que son nobles and that glorify God y que glorifican a Dios and that lead us into true life in God's kingdom. y que nos llevan a la vida verdadera en el reino de Dios. For example, Bartimaeus asks for his sight, Por ejemplo, Bartimeo pide recuperar la vista and Jesus heals him. y Jesús le sana. Jesus gives him what he wants. Jesús le da lo que él quiere. And we'll talk about that in a second. Y hablaremos un poco más de eso en un momento. But there are other desires in us Pero hay otros deseos en nosotros that, like James and John, que, como Juan y Santiago, are distorted by pride están distorsionados por el orgullo or by sin o por el pecado or by selfishness, o por el egoísmo and they lead to death. y nos llevan a la muerte. And in this passage, Y en este pasaje, Jesus, in his kindness, does not give James and John what they want. Jesús en su bondad no le da a Santiago y a Juan lo que ellos quieren. He corrects them. Él les corrige. Because what Jesus wants for his people is the fullness of life. Porque lo que Jesús quiere para su pueblo es la plenitud de vida. And he knows that a life lived in pursuit of self-focused glory Y él sabe que una vida vivida persiguiendo la gloria centrada en uno mismo is not fullness. no es plenitud, It is not of his kingdom. no es de su reino. So Jesus' question in this passage leads us to pause. Así que la pregunta de Jesús en este pasaje nos lleva a hacer una pausa. As we already talked about, Jesus invites us to connect to the deepest longings of our hearts. Como ya hemos dicho, Jesús nos invita a conectar con los anhelos más profundos de nuestro corazón And to bring those things to him. y de llevar estos anhelos ante Él. But that's just step one in the process. Pero ese solo es el primer paso. The second step is not to then say, Jesus, I want this, so give it to me. El segundo paso no es decir, Jesús, quiero esto, dámelo. It's to ask Jesus, Es preguntar, Jesús, I want this. quiero esto. Is this of you? ¿Es esto de ti? Is this desire something that glorifies you? ¿Es este deseo algo que te glorifica? Does it point me to your kingdom? ¿Me señala hacia tu reino? And if the answer is no, Y si la respuesta es no, Jesus does not condemn us. Jesús no nos condena, He does not reject us, no nos rechaza, but he does correct us nos corrige, because he loves us porque nos ama and he wants true life for us. y quiere vida verdadera para nosotros. I wonder if you can think of an area of your life Me pregunto si puedes pensar en un área de tu vida where you know that you are living motivated by a desire for something that isn't actually leading you to God. en la que sabes que estás viviendo motivado por un deseo que realmente no te está llevando a Dios. You know that there's a desire that you are living for Sabes que hay un deseo por el que estás viviendo that is distorted in some way by selfishness or sin. que de alguna manera está distorsionado por el egoísmo o el pecado. If there is, Si es así, Jesus doesn't want to condemn you. Jesús no quiere condenarte, He corrects, Él te corrige, like he does James and John in this passage. como lo hace con Santiago y Juan en este pasaje, But he does not condemn you. pero no te condena. And the challenge of this passage Y el desafío de este pasaje is to trust Jesus enough es confiar lo suficiente en Jesús to embrace his correction when he gives it. para aceptar su corrección cuando nos la da. We trust that Jesus loves us, Confiamos en que Jesús nos ama, that he wants fullness of life for us, que quiere plenitud de vida para nosotros and that he is good. y que Él es bueno. And so we can trust him when he corrects us. Y por eso podemos confiar en Él cuando nos corrige. Can I ask you a question? ¿Puedo hacerte una pregunta? Do you trust Jesus with the desires of your heart? ¿Confías en Jesús con los deseos de tu corazón? Jesus' question offers us an invitation. La pregunta de Jesús nos ofrece una invitación, It offers us correction, nos ofrece corrección and finally it offers us salvation. y finalmente nos ofrece salvación. I could talk about the Bartimaeus story for a long time. Podría hablar sobre el relato de Bartimeo por mucho tiempo. It is one of my favorite stories in the whole Bible. Es una de mis historias favoritas de toda la Biblia. It is so incredible to me that the Bible holds up this blind beggar, Me parece muy increíble que la Biblia represente a este mendigo ciego, a man who is considered an outsider and unimportant in his own day. un hombre que es considerado un marginado sin importancia en su época. He is lifted up as a model for us to follow. Es elevado como un modelo a seguir. At this point in his gospel, Mark clearly wants us to be more like Bartimaeus, the outsider,
En este punto del Evangelio, Marcos claramente quiere que seamos más como Bartimeo, el marginado, and less like James and John, the insiders. y menos como Santiago y Juan, los privilegiados. And I find that so moving. Y eso me conmueve profundamente. But we'll conclude today just by talking about one aspect of Bartimaeus' story. Pero terminaremos hoy hablando solo de un aspecto de la historia de Bartimeo. Jesus asked him the same question that he asked James and John. Jesús le hace la misma pregunta que le hizo a Santiago y a Juan. What do you want me to do for you? ¿Qué quieres que haga por ti? And Bartimaeus responds very simply, Y Bartimeo responde de manera muy sencilla, I want to see. quiero ver. The same invitation, La misma invitación, a different response, una respuesta diferente, and Jesus heals him. y Jesús le sana. Bartimaeus sees. Bartimeo puede ver. But the miracle points us to the fact that Bartimaeus doesn't just see physically. Pero el milagro nos señala al hecho de que Bartimeo no simplemente ve de una manera física, He sees in a way that James and John do not. sino que ve de una manera en la que Santiago y Juan no lo hicieron. He saw Él vio that what he needed more than anything else was not power que lo que necesitaba más que cualquier otra cosa no era poder or glory o gloria or comfort o comodidad or convenience o conveniencia or security o seguridad or wealth. o riqueza. What Bartimaeus needed Lo que Bartimeo necesitaba was rescue. era un rescate. Jesus says to Bartimaeus in verse 52, Jesús le dice a Bartimeo en el versículo 52, your faith has healed you. tu fe te ha sanado. And that word healed Y esa palabra sanado is the same word in the Bible that gets translated saved. es la misma palabra que se traduce en la Biblia como salvado. Bartimaeus knew that he had a problem that he could not fix on his own. Bartimeo sabía que tenía un problema que no podía resolver por sí mismo. He had a need that was too deep for him to rescue himself from. Tenía una necesidad demasiado profunda como para poder rescatarse a sí mismo. So he didn't want a throne. Así que él no quería un trono, He wanted rescue. él quería rescate. And in that, Y en ello, Bartimaeus invites us to open our eyes Bartimeo nos invita a nosotros a abrir los ojos, to see a ver how we need rescue too. cómo también nosotros necesitamos ser rescatados. All of us, Todos nosotros, all of us cada uno de nosotros. have areas of our lives, Tenemos áreas de nuestra vida, not necessarily a physical problem like blindness, no necesariamente un problema físico como la ceguera, but an area of our lives that we sense is keeping us from the fullness of life that God intends for us. sino un área de nuestra vida que sentimos que nos impide vivir la plenitud de vida que Dios quiere para nosotros. There's something that is preventing us from experiencing life, Hay algo que nos está impidiendo experimentar la true life verdadera, in Jesus. la vida verdadera en Jesús. It could be an unhealthy desire that has control over our lives. Puede ser un deseo poco saludable que controla nuestra vida, It could be an oppressive sense of sadness. o puede ser una ascensión opresiva de tristeza. It could be a deep-rooted fear of being alone. Puede ser un miedo profundo a estar solos. Whatever it is, Sea lo que sea, there are burdens hay cargas and longings y anhelos to be free of those things that, if we're honest, are too heavy for us to carry. De ser libres de esas cosas que, si somos honestos, son demasiado pesadas para llevarlas. We cannot rescue ourselves. No podemos rescatarnos a nosotros And, mismos. and the invitation of Jesus' question in this passage Y la invitación de la pregunta de Jesús en este pasaje is to remember that Jesus loves to save. es recordar que Jesús se deleita en salvar. He delights in rescuing. Él se deleita en rescatar. And he invites us to bring the desires of our hearts Y nos invita a llevar los deseos de nuestro corazón for freedom por libertad, and hope esperanza and joy. y alegría. These things that we cannot manufacture for ourselves. Estas cosas que no podemos fabricar por nosotros mismos. And to say, like Bartimaeus, Y decir como Bartimeo, Jesus, I just want to see. Jesús, solo quiero ver, I need you to rescue me. solo necesito que me rescates. And Jesus, in his kindness, Y Jesús, en su bondad, meets us there. nos encuentra ahí. The theologian N.T. Wright El teólogo N.T. Wright writes about this passage as one that is perfect for imaginative meditation. escribe sobre este pasaje como uno perfecto para una meditación imaginativa. So, this is not necessary, Esto no es algo necesario, but if you want, pero si quieres,
I invite you to close your eyes Te invito a cerrar tus ojos and imagine this with me. y a imaginar esto conmigo. N.T. Wright invites us to imagine that we are blind Bartimaeus, N.T. Wright nos invita a imaginarnos que somos ciegos como Bartimeo, sitting on the hot, dusty road to Jericho. sentados en el camino caluroso y polvoriento hacia Jericó. He says this, Y dice esto: imagine yourself as the blind man. imagínate como el hombre ciego. Sit by the roadside. Siéntate junto al camino Listen to the crowd of people around you. y escucha la multitud de gente a tu alrededor. Feel the sun beating down on you. Siente el sol golpeando sobre ti. Examine your feelings when you hear that it's Jesus who is coming by. Examina tus sentimientos cuando oyes que es Jesús quien está pasando. Call out to him. Llámale. And when he summons you, Y cuando Él te llame, put everything aside deja todo hacia un lado and go to him. y ve hacia Él. And when he asks you what you want him to do, Y cuando te pregunte qué es lo que quieres que haga por ti, go for it. atrévete. Ask for freedom, Pide libertad, for salvation. pide salvación. And when you get it, Y cuando la recibas, be prepared to follow Jesus prepárate para seguir a Jesús wherever he goes next. a donde quiera que Él vaya después. Let's pray. Oremos. Lord Jesus, we thank you that this question draws us to you. Señor, te damos gracias de que esta pregunta nos dirige hacia ti. It is an invitation to real friendship with you. Es una invitación a una amistad verdadera contigo. It's an invitation to connect with the deepest longings of our hearts. Es una invitación a conectar con los deseos profundos de nuestro corazón. So this afternoon, we bring those things to you. Así que esta tarde traemos estas cosas a ti. Thank you that we can trust you with these things. Gracias porque podemos confiar en ti en estas cosas. Thank you that what you want for us is true life. Gracias porque lo que tú quieres para nosotros es vida verdadera. So Lord, if we need correction, would you correct us? Así que Señor, si necesitamos corrección, corrígenos. If we need salvation, save us. Si necesitamos salvación, sálvanos. But we ask, Lord Jesus, Pero te pedimos, Señor Jesús, that our desires que nuestros deseos and our longings y nuestros anhelos would lead us closer to you. nos lleven y nos guíen a estar cada vez más cerca de ti. Thank you, Jesus, Gracias, Jesús, for your deep love for us por tu amor profundo por nosotros. that says to us, Perdón. que nos dice, what do you want me to do for you? ¿qué es lo que quieres que haga por ti? We love you, Jesus, Te amamos, Jesús, and we pray in your name. y en tu nombre oramos. Amen. Amén.